Muy bien. eh, Esperemos que la compu esté mejorando su rendimiento y vamos a ver si podemos hacer este ejercicio con un poco más de calma para que lo entendamos, podamos digerir cómo es que otra vez hacemos un circuito en pequeña señal, porque esto les va a servir y les tiene que servir, o sea, va a ser algo que también vamos a utilizar para los transistores MOSFET. Entonces vamos a tomarnos, voy a tratar de ir haciendo este ejercicio con calma, eh, y la idea es que como está en video puedan repasarlo y que cualquier concepto que no les haya quedado claro, eh, pues puedan refrescarlo aquí. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué dice el ejercicio. Dice, en primer lugar, determine las magnitudes o la magnitud de todos los voltajes V base emisor, V colector base y V colector emisor y las corrientes IC, IE y IB. Entonces cada uno de estos va a tener un punto. Muy bien. ¿Qué pasa con estos capacitores? Parece que no nos dieron un número, entonces vamos a ponerle que son infinitos o que son muy grandes. Y recuerden, como dijimos en clase, estos son capacitores de desacople. De desacople significa que solo permiten el paso de señales en frecuencia. Como son infinitos, 1 Hz pasa. Sin embargo, DC, que es todo este circuito, está bloqueado tanto de esta parte de nuestro circuito como de esta parte de nuestro circuito y de esto que está aquí. ¿Que para qué sirve este carajo de aquí? Bueno, ya lo vamos a ver, perdón, un poco más adelante. Les decía, entonces, primer paso, paso número uno. Los capacitores están ahí para quitarnos esta gente de aquí. Y recuerden, un capacitor, ¿qué es un capacitor para una señal DC, es decir, de corriente continua, un voltaje directo? Si usted pone un capacitor, si usted pone una fuente con un capacitor de esta forma y este voltaje es directo, después de 5 taus, ¿verdad? Asumiendo que estamos en el estado ya estable después del trasiente, ¿cuánto es esta corriente? Exactamente, esta corriente es cero. Es decir, este capacitor es un circuito abierto. Y eso es justamente lo que ellos son aquí, circuitos abiertos. Vamos a ver. Esto es un abierto. Para DC, ¿verdad? Para DC es un circuito abierto. Para la pequeña señal es todo lo contrario, es un cerrado, pero ya lo vamos a ver. Es un cortocircuito, disculpen. Entonces, en primer lugar, debemos de calcular el punto de operación. Y bueno, eso no es más que calcular este circuito en DC. Y cuando vamos a calcular un circuito en DC, todos los capacitores son circuitos abiertos. O sea, por aquí no fluye corriente, por aquí no fluye corriente, por aquí no fluye corriente y por aquí, por aquí sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nuestro circuito de DC para encontrar el punto de operación es básicamente esto que tenemos acá. Y como estaba en la tarea, recuerden, ¿qué hacíamos aquí? ¿Qué hacíamos con este circuito de acá? Exactamente, hacíamos un equivalente de Thevenin. ¿Y
cómo es ese equivalente de Thevenin? Bueno, básicamente tenemos que abrir el circuito, encontrar la resistencia equivalente y, perdón, cerrar la fuente, apagar la fuente, encontrar resistencia equivalente y poner y medir el voltaje de salida. Básicamente eso se traduce a encontrar que el voltaje de Thevenin no es más que R2 multiplicado por VSC, llamemos a esto, bueno, ahí está ya, de todas formas VSC, entre R2 más R1. Y eso era igual a 3,21 voltios. Luego encontramos la resistencia de Thevenin equivalente y eso era igual a el paralelo de estas dos, ¿verdad? Eso es R1 por R2 entre R1 más R2. ¿Y eso que es igual? Básicamente, si tomamos estos números, que yo no lo voy a hacer, es igual a 9.64 kilo ohms. ¿Por qué hacemos esto? En realidad hacemos esto porque esto nos facilita mucho la vida y no tenemos que hacer un cálculo aquí de estas corrientes, ¿verdad? Llamarle a esto I total, llamarle a este IC, I base, perdón, y llamarle a esta I2 y hacer un nodo aquí, decir que esta corriente es igual a esto, más esto, y definir aquí un voltaje, que va a ser el voltaje que cae en este lugar, y este voltaje es igual a 0.7 más lo que cae en el emisor. En lugar de hacer eso, vamos a simplificarnos la vida y vamos a redibujar nuestro circuito de la siguiente forma. Vamos a tener voltaje de Thevenin con resistencia de Thevenin. Esta compu no me está ayudando. Nuestro transistor, aquí teníamos R4, aquí teníamos VSC, aquí teníamos R3 si no me equivoco. Vamos a ir un toque arriba, a ver si tenemos R3, y aquí tenemos tierra. Todavía no hemos encontrado el punto de operación. Ahora sí, hacemos una malla, una pseudo malla, recuerden, porque la corriente que fluye aquí es IB, pero la corriente que fluye aquí es IE. Tenemos VE y tenemos VC, aquí tenemos IC, y en este punto tenemos V base. Y además, recuerden, asumimos que recuerden que un transistor como amplificador debe siempre estar en la región activa directa. Entonces sabemos que estos son 0.7 voltios. Siempre. Si no, este transistor no amplifica y no tiene sentido que analicemos el circuito en pequeña señal. Muy bien, entonces volvemos a esta pseudo malla y decimos que VTH menos IB RTH menos 0.7 menos IE R3 es igual a 0. ¿Sí? Claro, por supuesto. Y además sabemos la relación entre este y esta corriente, que es básicamente IB igual a... Opale, 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 opale. Estoy dibujándolo mal. Ya tengo mucho sueño. Así que si me equivoco me disculpan. IE es beta más 1 y base. Entonces podríamos reescribir esto como VTH menos 0.7 es igual a, ¿cómo es? RTH más beta más 1, R3 y base, ¿verdad? Simplemente pasé esto que tenemos acá a sumar allá, esto que tenemos acá lo pasé a sumar allá, utilicé esto que es IB beta más 1, lo multipliqué por R3 y factoricé IB. Ups.
factorice IB para que, vamos compu, ojo, ahí está. Para tener solamente IB, que es lo único que no sé, ¿verdad? Ya sé cuánto vale VTH, ya lo calculé aquí arriba. Es, bueno, lo tengo apuntado. Básicamente VTH era 3.21 voltios. Ya sé cuánto vale RTH, vale 9.64K. Beta más 1 es 101, R3 es 1.2K. Y entonces paso esto, total, que está aquí, a dividir acá. Y digo que IB es igual a VTH menos 0.7 entre RTH más TH más beta más 1 R3. Y esto es igual a, si ponen todos los números en la calculadora, van a encontrar que I beta es aproximadamente 19.2 microamperios. Y ahora sí, comenzamos a jugar. ¿Por qué? Porque ya sabemos IB, podemos calcular IC a partir de la relación beta veces I base. Y entonces IC ahora va a ser 1.92 miliamperios y I emisor es igual a base más 1, perdón, beta más 1 y base, y eso es igual a 1.94 miliamperios. Ok, ya tenemos las corrientes, ahora vamos con los voltajes. El más fácil de calcular es VE, ¿verdad? Que es igual a IE por R4, R4 no, R3. Y eso nos da que VE es igual a 2,328 voltios. Ok, ahora sí, sabemos que V base emisor es igual a V base menos VE, y eso es igual a 0.7 voltios. Recuerden que eso fue lo que pusimos aquí y es nuestra premisa que define que nuestro transistor está en la región activa directa. Muy bien, entonces ahora ya sabemos VE y podemos calcular V base sumándole a esto 0.7 voltios. Entonces tenemos V base de 3.028 voltios. Ajá. Y ahora solamente nos queda encontrar el voltaje del colector. Básicamente tenemos ahí una resistencia que es R4 y sabemos que VSC menos R4 IC es igual a VC. Y eso nos debe dar 4.776 voltios. Y ahora sí, la cosa se pone fácil. ¿Por qué? Porque ahora, voltaje base emisor, ya lo sabíamos, era 0.7 voltios. Esto es una de las cosas que nos piden. Voltaje colector emisor es igual a este valor menos este valor, y eso nos da 2.4 o 448 voltios. Y por último, V colector base es igual a este valor menos este valor, y eso es igual a 1.748 voltios. Entonces, recuerden que para que nuestro transistor NMOS estuviera en la región activa directa, el voltaje del colector debía ser mayor que el voltaje de la base. ¿Es cierto? Claramente sí lo es, ¿verdad? Entonces, ya aquí tenemos
En estos tres tenemos 3 puntos y con estos dos tenemos aquí 2 y la IB 3 puntos, lo cual es suma los 6 puntos de de nuestra primera pregunta. La segunda pregunta decía calcule los parámetros de pequeña señal. Recuerden los parámetros de pequeña señal. Bueno, aquí hubo una confusión al momento de hacer el examen porque no se incluyó el voltaje de Early, ¿verdad? Eso implica que no debemos calcular la resistencia RO y por lo tanto nuestra vida se simplifica, ya que solamente tenemos que calcular la transconductancia, que era IC entre VT, donde VT era el voltaje térmico, ¿verdad? Entonces IC dijimos, perdón, que era de 1.92 miliamperios dividido entre 25 milivoltios. Eso nos da un GM de 76.8 miliamperio sobre voltio. Y luego nuestro RP era básicamente beta entre GM, es decir, 100 entre 76.8 miliamperio voltio, y eso nos da aproximadamente 1.302 kilo ohms. Entonces, con estas dos respuestas ya tenemos 6 puntos más. Muy bien. La tercera pregunta preguntaba, valga la redundancia, por la resistencia de entrada o la impedancia de entrada, la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente. Para eso tuvimos que haber generado lo que nos piden en la sección D. Tuvimos que haber diseñado o dibujado el circuito equivalente en pequeña señal, que todos los que lograron responder de forma correcta a esta pregunta hicieron. Primero dibujaron el circuito de pequeña señal. Para eso vamos a hacer un ejercicio más. Recuerden, una vez que tenemos los parámetros de pequeña señal, ¿qué sigue? Según nuestro em, procedimiento establecido y que no cambia para el análisis en pequeña señal. Vamos a tomar este circuito y lo vamos a copiar por acá. En cualquier momento ok, recuerden, una vez que tenemos los parámetros de pequeña señal, apagamos las fuentes de DC y recuerden que una fuente de voltaje apagada es un corto y una fuente de corriente apagada es un abierto. Entonces básicamente aquí tenemos tierra y esta no es una fuente de DC, ¿verdad? Por lo que sobrevive. Y ahora sí, viene el concepto nuevamente de nuestros capacitores de acople. Recuerden que para DC esto era un abierto, pero para cualquier señal que tenga un componente en frecuencia, si este capacitor es muy grande, que es lo que nosotros estamos suponiendo, estos capacitores en realidad son cortos. Entonces esto para AC, ¿verdad? Para DC son abiertos. Y entonces, ¿a dónde está nuestro modelo de pequeña señal? Nuestro modelo de pequeña señal es esto que tenemos aquí, a donde aquí tenemos el colector
la base y el emisor. Con eso en mente, voy a dibujarlo, voy a dibujar el modelo de pequeña señal por acá. Recuerden, nuestro modelo de pequeña señal, el modelo pi, tenía una resistencia que le llamábamos Rp, con un voltaje aquí que le llamábamos base emisor, a donde esto es la base, ¿verdad? Teníamos una fuente de corriente controlada que era Gm V base emisor, ajá. Y ahora sí, aquí tenemos nuestro colector y aquí tenemos nuestro emisor. Y vamos a ver. Este nodo es el nodo de la base, es decir, este nodo que tenemos acá. Entonces, en este punto, si vemos para acá, tenemos R2. Si vemos para acá, recuerden, aquí está Tierra otra vez, vemos R1. Ajá. Y si seguimos viendo, tenemos una resistencia que se llama RS y nuestro voltaje de entrada, Vin. Muy bien. Y ok. Vamos en el colector. Tenemos de colector hacia tierra R4. Ajá. Y tenemos de colector hacia tierra RL. Y además tenemos entre este punto y este punto VO. Aquí tenemos Vin y aquí tenemos Vout. Ahora sí, ¿cuál es nuestra corriente de entrada y cuál es nuestra corriente de salida? Básicamente, como aquí aclaró Reinaldo el día del examen, aquí es a donde comienza nuestro amplificador. Entonces, la corriente de entrada va a ser todo lo que fluya en esta dirección. Corriente de entrada va a ser esto. Y nuestra corriente de salida va a ser esta que fluye aquí. Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer para tener nuestro modelo en pequeña señal. Entonces, este dibujo equivalía a 7 puntos. Ajá. Y es fundamental para calcular la impedancia de entrada, la ganancia de corriente y la ganancia de voltaje. Y ahora sí, ¿cómo era que calculábamos eso? Bueno, primero tenemos que entender cuál es la impedancia de entrada. La impedancia de entrada de nuestro sistema es toda esta que vemos aquí. Muchos lo calcularon como esta. Si lo hicieron así, pues se las perdoné. En la mayoría de los ejercicios, pues ahí les traté de calificar suavemente. Pero en la realidad se dice que la corriente o la impedancia de entrada es lo que ve la fuente de entrada. Básicamente nuestra fuente de entrada es una fuente ideal con una resistencia en serie. Ajá. Entonces básicamente lo que vemos en la entrada es todo este circuito. Y todo este circuito es básicamente R1 en paralelo con R2. Ya esto lo habíamos calculado, ¿verdad? Y esto se llama RTH. Ajá. Y aquí lo vamos a seguir usando como RTH. En paralelo con R. Ah, algo muy importante que se me está olvidando es que ve el emisor. Ok, tenemos una resistencia a tierra, pero también tenemos un corto a tierra. Entonces, ¿cuál prevalece? Exactamente, prevalece el corto. Entonces aquí estamos conectados a tierra. Y este circuito, vamos a ver, tuc. No,
Eso sí está bien. Este circuito, para nuestra simplicidad, lo podríamos ver así como sigue. ¡No! Murió. Vamos, vamos. Bien. Ojo, ojo. Sobreviva. Vamos. Por mientras, ¿cuánto llevo? 25 minutos. No, se murió. Oh, oh. Creo que mi computador me está diciendo que ya es hora de ir a dormir. Vamos. Básicamente les decía, esto se puede traducir a un circuito así. R señal, RTH, RP, V base emisor, VIN y en otro circuito que se ve más o menos así, ¿verdad? GM, V base emisor, R4, RL, VO, IO y IN. Y podemos analizarlos por separado, totalmente podemos analizarlos por separado, ¿verdad? Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Y escribimos las ecuaciones. Las ecuaciones siguen. Bueno. Lo primero es calcular la impedancia de entrada, ¿verdad? Nuestra impedancia de entrada es básicamente esto, o como se llama en el examen, R entrada. Ok, entonces en primer lugar, de aquí claramente podemos ver que la resistencia de entrada es R de Thevenin en paralelo con RP. Opa, perdón. No, esta compu ya no quiere trabajar conmigo. Yo hice el cálculo y esto es igual a 1,176 kilo ohms. Muy bien. Y ahora vamos a calcular qué es VBE, ¿verdad? VBE básicamente es igual a R entrada, que es RP en paralelo con R Thevenin, por VIN dividido entre R señal más R entrada. Y aquí tenemos una ecuación que podríamos reescribir como VIN igual a VBE RS más R, ups, vale, R entrada entre R entrada. Muy bien. Básicamente pasé esto aquí a multiplicar y esto acá a dividir. Recuerden
este es un valor conocido, este es un valor numérico conocido, este es un valor numérico conocido, este es un valor numérico conocido. Específicamente, esto que está acá es igual a 0.105 y esto que está acá es igual a 9.5. Muy bien, ahora ya tenemos una ecuación que nos da Vin. Ahora necesitamos Vout. Ajá. Y necesitamos Eout. Básicamente, ¿cómo calculamos Vout? Bueno, si vemos este circuito, ajá, sabemos que o podríamos hacer un paralelo de estas dos resistencias, ajá, que van a tener el mismo voltaje Vout, y decir que Vout es básicamente nuestra resistencia en paralelo multiplicado por nuestra corriente, ¿verdad? Es decir, aquí podríamos tener una resistencia equivalente que se llama R4 en paralelo con RL, y podríamos entonces escribir Vout igual, ojo, hay algo muy importante, esta corriente va en esta dirección, que es al revés de como nosotros definimos nuestro Vout, entonces debemos poner aquí un menos y le llamamos a esto RL en paralelo con R4, ajá, por GMVB, que esta es nuestra corriente, ¿verdad? Básicamente. RL la conocemos, R4 la conocemos, la transconductancia la conocemos también. Y esto es igual a menos 80,5 VB. Vean que ya tenemos a VB en términos de Vin, ¿verdad? Podríamos decir, si multiplicamos 80.5 por 9.5, tendríamos que VO es igual a menos ay, aquí lo tengo, perdón, se me había perdido. Wait a minute. Dije que esto es 80.5 y V in VB 0,105, perdón, es 80.5 multiplicado por 0.105 y esto es igual a menos 8,47 voltios sobre voltio. Esta ecuación nos interesa, vamos a ponerla por aquí en rojo. Y nos interesan estas dos porque nos van a servir para definir las corrientes. Entonces, ¿cómo calculamos? Vamos a ver si puedo hacer un truquillo aquí. ¿Cómo calculamos esta corriente? O, sí, específicamente por medio de una malla, yo podría tener aquí otro equivalente, ¿verdad? Esto que está aquí es R entrada, que la definimos como RT, R de Thevenin, perdón, en paralelo con RP, ¿verdad? Y entonces este circuito, como pueden verlo acá, se simplifica a dos resistencias en serie conectadas a un voltaje. Circuitos DC ultra básicos. Entonces nuestra corriente I in no es más que R entrada más RS multiplicado por V in. Wow, 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 wow. Muchachos, ya es demasiado tarde para mí. Esto está al revés. Esto en realidad es V in entre RS más R entrada. Muy bien. Y ahora sí, ¿cómo calculamos IO? IO está muy fácil porque es simplemente VO entre RL. ¿Ok? Entonces por aquí teníamos
que nuestro VO era, por aquí lo teníamos, ¿verdad? Bueno, podríamos usar esta ecuación, incluirla y o, ¿verdad? Vamos a ver, podríamos incluir este término o cambiar este término que tenemos acá por este que tenemos aquí. Ujú. Entonces ahora tendríamos IO en términos de VB. Ujú. Y podríamos, con esta ecuación, ponerlo en términos de VIN. Vamos a hacerlo para que quede clarísimo. Aunque mi compu ya está por mandarme para el carajo. Sí. Ok, se va a pegar aquí. Vamos. Bien. Ok, les decía que entonces decíamos que teníamos a IO como VO entre R y L. Ajá. VO lo podríamos escribir como menos RL en paralelo con RC, GM, V, base emisor, ajá, entre RL. Ujú. Todas estas son valores que sabemos, son números y bueno, hmm, me estoy complicando la vida. Bueno, yo quiero dejar esto en términos de IIN, o perdón, de VIN para luego, o sea, IIN era igual a VIN entre R señal más R entrada. Ajá. Y ahora sí, ahí está la cosa. Yo tengo una forma de escribir VBE en términos de VIN que era diciendo que VIN era esto, ¿verdad? O más bien, VB es esto. Vamos a ver. Y O es igual a menos RC en paralelo con RLGM. Y V base emisores VIN por R TH en paralelo con RPI entre R señal más R entrada. Se me está haciendo un... Sí, esto es R entrada, ¿verdad? R entrada, así. Esto R entre RL. Ok, ahora sí. Y entonces, y out entre in sería agarrar todo esto y dividirlo entre esto, ¿verdad? Y podemos ver que esto se va con esto y nos quedaría RC en paralelo con RL, GM, VIN por R entrada dividido entre RL, VIN. Ajá, y ahora se nos van los VINs y ya quedan puros números
y O entre I in es igual a aquí me faltó un menos para que este se haga más, ok. Tac. Y entonces, después de hacer todos los números, nos queda que esto es 47.6 amperios sobre amperio. Y llegamos a la solución. Ahora, para simplificarnos la vida, en lugar de hacer todo esto, yo les recomendaría que una vez que tienen estos valores, por ejemplo, aquí ustedes saben que todo esto es un número y todo esto es un número. De acá también saben que todo esto es un número. Esto de aquí es un número y esto de acá es un número. ¿Ok? Por lo que yo les recomiendo que, por ejemplo, si utilizamos... A ver, ahí está. Si utilizamos números, por ejemplo, vamos con números en lugar de con las variables, porque ya lo sabemos, podemos decir que v base emisor es igual a 0.105 VI, por ejemplo, pero también que VI es igual a 9.5 V base emisor. También podríamos decir que VO es igual a menos 80.5 V base emisor. También podríamos decir que I in es igual a 89 por 10 a la menos 6 V in. Recuerden que esto es reentrada entre reentrada más R señal. Y también podríamos decir que esto es igual a 89 por 10 a la menos 6 porque V in lo podemos tener acá, ¿verdad? 9.5 V base emisor. Y podemos decir que I out es igual a 500 por 10 a la menos 6 VO. Y como teníamos aquí VO en términos de V base emisor, podríamos decir que esto es igual a 500 por 10 a la menos 6 por 80.5 base emisor. Ajá, y ahora sí se nos simplificó la cosa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, vean, estos dos y estos dos tenemos VO entre VI es igual a menos 80,5 VBE entre 9.5 VBE, y eso es igual a menos 8.47 voltio sobre voltio. Y para el caso de I podríamos decir que sería, bueno, esto que está acá, vamos a escribirlo, 500 por 10 a la menos 6 por 80.5 VBE. Bueno, esto se cancela, ¿verdad? Entre 89 por 10 a la menos 6 por 9.5 VBE se cancelan y llegamos a 47.6, perdón, disculpen, amperio sobre amperio. Y con esto terminamos nuestra discusión del análisis en pequeña señal. Que tengan buenas noches, espero que se encuentren bien. Hasta luego.